nosotros, creo que en la clase pasada, que hacía falta por ahí una parte a considerar que son la parte social, ¿no? Que son técnicas, conocimiento. Hoy la agricultura exige a un agrónomo que traiga así a chachas la fisiología vegetal y la fenología del cultivo. No podemos aspirar a mejorar la producción si no tenemos claro, ¿sí?, cómo se desarrolla el maíz, en qué momento de su vida le afecta más el agua, la nutrición, la temperatura, la radiación, ¿sí? Pero también cómo se afectan cada una de esas etapas fenológicas o fases fenológicas en función de la densidad que estemos usando, ¿sí? Eso es clave saberlo, porque en algunos cultivos responde bien al incremento de la densidad de siembra, como es el caso del maíz, ¿sí? Pero no es el mismo caso para trigo, por ejemplo. Trigo es al contrario, si yo aumento densidad de siembra, aumento gasto por semilla, pero reduzco número de espigas por cada semilla que yo ponga. Entonces, por eso ahora se recomienda que en vez de usar 100, 120 kilos por hectárea, pues con 60 o 70 podemos tener los mismos rendimientos. Ahí tenemos el ejemplo de un cultivo que no está respondiendo a más densidad de siembra, ¿sí? Porque tiene la capacidad de amacollar. En el caso de girasoles es lo mismo, tampoco podemos manejar altísimas densidades, ¿sí? En soya sí podemos manejar alta densidad por el patrón de ramificación que tiene. Yo puedo manejar hasta 400, desde 290,000 hasta 400,000 plantas por hectárea, ¿sí? Entonces, cuando yo le digo patrón de ramificación, ya le estoy diciendo, debo conocer la morfología del cultivo, ¿sí? Cuando les digo respuesta fotoperiódica, ya debo conocer que es una planta de fotoperiodo corto, ¿sí? Y que dependiendo de la fecha de siembra va a ser la altura, el número de vainas, el número de semillas por vaina y el rendimiento final. Entonces, por eso le digo que es fundamental tener en mente fenología, fisiología del cultivo. Y todos estos factores bióticos y abióticos que hemos revisado en la parte de ambiente y adaptación, ¿sí? Entonces, cuando ustedes hacen ese análisis, van encontrando detalles que les plantean interrogantes. Por ejemplo, dicen, ah, caray, del maíz, si yo puedo aumentar densidad, también puedo modificar la posición de la hoja, el número de hoja y la posición de hoja para poder meter más plantas por metro lineal. Y entonces viene ya el cambio o la selección o el mejoramiento de genético del maíz hacia cambiar el ángulo de separación entre la hoja y el tallo, hacer un ángulo más agudo para que podamos meter más plantas y que no tengas competencias entre las propias hojas del maíz, ¿sí? También descubres que hay una gran variabilidad en el tamaño de la espiga y que esa espiga compite por llenado de grano con la mazorca. Pero resulta que la espiga, su única función es producir el polen para polinizar a los jilotes. Una vez que cumple eso, ya no tiene razón de ser, de estar compitiendo. Entonces hay dos cosas aquí. Una, reducir el tamaño de la espiga a 2 o 3 ramas por espiga. Yo vi en Jalisco unos maíces que solamente tienen 3 ramitas de espiga, suficiente para polinizar a los jilotes. Y jilotes con 2 o 3 mazorcas por planta, ¿sí? Entonces, el mejoramiento genético se enfoca a reducir número de hojas, posición de la hoja,
tamaño de la espiga e incrementar número de gilotes y obviamente número de granos por planta. Estoy dando clases. ¿A qué hora se termina? Entonces, estos son los lineamientos que exige ahora el mejoramiento genético en cualquier cultivo que ustedes agarren, ¿no? En cualquier cultivo que ustedes agarren. Bueno, de esto ya hablamos, que decíamos yo tengo unas fotografías que tomé de un lote que sembraron aquí en irrigación hace 2 años. Hicieron una tesis doctoral. No sé si la vieron, ustedes la deben haber visto, estaban en 4º año. Ahí al lado de la salida por fitotecnia, pues, hacia donde está la estación meteorológica. Había una plantación de maíz, una siembra de maíz hace 2 años, de un maíz chaparro, no tan alto, con pocas hojas, espigas de 2, 3 ramitas y con 2 o 3 gilotes por planta. Yo pedí permiso ahí para que me dieran chance de tomar algunas fotos, pero me dijeron que era una tesis doctoral y que pues no se podía, ¿sí? También pedí información sobre la variedad, ¿sí? También pedí información sobre la variedad, pero pues tampoco me dieron el nombre. Sin embargo, tomé algunas fotografías por ahí. Pero ahí está ya la concreción de un reto, en términos de hacer más productivo al maíz, más rendimiento, con más mazorcas por planta, más plantas por metro lineal, ¿sí? Reduciendo otras características como el tamaño de la espiga, la altura de planta, el tamaño de la hoja y la posición de la hoja, ¿sí? Entonces, eso es lo que están haciendo las grandes empresas ahorita productoras de maíces híbridos. ¿Mm? Y esos son los componentes de rendimiento. Número de granos, peso de... Y en las gráficas que les voy a mostrar van a ver ustedes que el maíz es uno de los que responde bien a el manejo del número de granos por mazorca y al peso de grano, ¿sí? Cosa que no ocurre con otras especies, como vamos a ver con el trigo y el girasol. Rendimiento potencial del cultivo, un cultivo. El rendimiento potencial de un cultivo en una región determinada sirve de referencia para compararlo con los rendimientos obtenidos por los agricultores. Aportar criterios al realizar el diagnóstico agronómico de un cultivo. Bueno, eso siempre lo tenemos que hacer cuando llegamos a una región en donde pretendemos promover un cultivo nuevo o una nueva variedad, ¿sí? En donde los agricultores tienen ya una dinámica de producción, una cultura, ¿sí? Agronómica. Y entonces sobre eso tienes que trabajar y demostrar que efectivamente lo que tú ofreces es superior a lo que se tiene. No les vaya a pasar como los de INIFAB. INIFAB, cuando yo andaba allá por la costa de Oaxaca, ahí cerca de Coajinicuilapa, pero ya en Oaxaca, se sembraba mucho ajonjolí y había ajonjolí de varios tipos criollos. Estaba el vara verde, estaba el blanco hembrita, estaba el escoba, estaba el verde nacional, estaba bueno, no me acuerdo, eran como 5 materiales criollos en donde la gente tiene perfectamente ubicada para qué tipo de suelo, ¿sí? Es apropiada cada variedad.
En ese tiempo salió la variedad mejorada Río Grande, que es muy buena variedad, quiero decirle, ¿eh? Todavía se está sembrando ahorita en Guerrero, Michoacán, Oaxaca, ¿sí? Es muy buena variedad, muy buen color, sí, buen número de cápsula por nudo, ¿sí? Una sola rama por planta, o muy poca ramificación, precoz, de 110, de 100 a 110 días a la maduración, al corte, etcétera. Bueno, llegaron con esa variedad, con esas características. Reunieron a la comunidad y le dijeron, a ver, les venimos a proponer que hagan una prueba con esta variedad y las comparen, referencia para compararlo esto, y las comparen con las de ustedes. Ahí es una población de mujeres de color moreno, porque son esclavos que trajeron de África y después escaparon y formaron un pueblito. Entonces ahí es una población negra, puros morenos, pues. Entonces hubo reunión, el INIFAB llegó ahí con su variedad y le dijo, nosotros vamos a poner el experimento, ustedes díganos nada más en qué terreno, nosotros ponemos todo, pero lo van a hacer igual que como ustedes lo hacen. Perfecto. Y entonces la gente le dijo, bueno, ¿y qué hay de por medio? ¿No? O sea, ¿qué vamos a ganar nosotros? Bueno, además de conocer la variedad, dijo el del INIFAD, además de conocer la variedad, tener nueva semilla, pues ustedes díganme qué más que podemos poner. Y pues ahí la gente consume mucha cerveza. Así que dijeron, si, si la variedad de ustedes supera a todas las de nosotros en rendimiento, nosotros vamos a poner 50 cartones de cerveza. Pero si nosotros, del promedio de nuestros rendimientos, es superior al de ustedes, ustedes van a poner los 50 cartones. Y dijo el ingeniero, sale pues, órale. Me tocó vivir todo ese proceso, ¿eh? Así que llegó la época de cosecha, empezaron a evaluar, sacaron promedios, sabes que la parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6, y que de Río Grande igual, parcela 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finalmente, los rendimientos del Río Grande no rebasaron, los promedios no rebasaron los rendimientos de la comunidad, de la gente. Así que los de INIFAD tuvieron que poner los 50 cartones y la comunidad quedó feliz. Sin embargo, no descartaron la variedad. Ahora la usan, ¿eh? Allá está la variedad Río Grande. Cayeron en la trampa los de INIFAP porque aceptaron ponerlas en parcelas que los productores le dijeron. Y ahí los productores sabían que variedades con esas características de Río Grande no prosperaban igual que en otras parcelas. ¿Sí? Entonces, esto de referencia para compararlo, también tengan cuidado, ¿eh? Si no les va a pasar lo que en IFAP. Bueno, corresponde al rendimiento máximo, el rendimiento potencial de un cultivo corresponde al rendimiento máximo de un cultivo permitido por el clima y la variedad en un tipo de suelo determinado. Exactamente esto fue lo que les pasó en IFAP. ¿Sí? Obviamente teníamos el clima igual porque no cambiaba. Lo que cambiaba era el tipo de suelo. ¿Sí? Es decir, es el potencial de producción de la variedad en las condiciones específicas del medio ecológico analizado. Está limitado por los factores climáticos que ya vimos y el potencial genético de la variedad utilizada. ¿Sí? Por eso vino el caso del ejemplo de la jonjolí. Diagnóstico agronómico es la identificación a posteriori de las características del medio y del sistema de cultivo que afectan la producción o rendimiento de la parcela. Su objetivo es la identificación y jerarquización de los factores limitantes de rendimiento de un cultivo en una región determinada con el fin de presentar alternativas para mejorar la producción. Eso es el diagnóstico agronómico, en donde están de por medio los componentes de rendimiento.
Ok, vamos a ver estas grafitas que le digo que me encontré. Están muy buenas. No les voy a presentar todas, ¿sí? Aquí tienen ustedes la respuesta del rendimiento al componente de rendimiento número de granos para 4 cultivos, que sería trigo, girasol, soya y maíz. Entonces vean ustedes, en el caso del maíz, lo que yo les comentaba, dice número de granos por metro cuadrado y aquí está el rendimiento por tonelada, ¿sí? Vean que hay una R cuadrada igual a 0.86, ¿sí? 0.86. ¿Qué quiere decir? Que hay una alta correlación entre el número de granos por metro cuadrado y el rendimiento. Eso también me llevaría a pensar en qué, en el peso del grano, en el peso del grano. En el caso del maíz hablamos de una planta C4, C4, en donde se maximiza el aprovechamiento de la radiación solar. Acuérdense, la C4, ¿sí? La C4, por tener separada, ¿sí? La, la fase donde se captura el CO2. Acuérdense que hay una enzima que es la fosfenol piruvato carboxilasa, que es la que incorpora el CO2 y es muy afín, incorpora el CO2 al fosfenol piruvato, ¿sí? Y lo convierte en un compuesto de 4 carbono, que es el ácido oxalacético, ¿sí? Entonces, por eso se llaman C4. Esa enzima, la pep-carboxilasa, es muy afín al CO2, muy afín al CO2, de manera que aún a bajas concentraciones de CO2 sigue haciendo fotosíntesis. Y si hay fotosíntesis, hay fotoasimilados para enviar al llenado de grano. Ese es uno, anótelo. Ese es uno. El otro, ¿sí? Como están separados la parte donde se realiza la carboxilación, ¿sí? Y la enzima carboxilante es la PEP-carboxilasa, altamente afín al CO2 y sin afinidad al oxígeno, ¿sí? Entonces la fotosíntesis se mantiene aún con estomas parcialmente cerrados. En las plantas C3 como soya, trigo y girasol, la enzima que incorpora el CO2 es la ribulosa bifosfato carboxilasa. Esa ribulosa, como su nombre lo dice, ribulosa bifosfato carboxilasa, oxidasa, por eso rubisco, funciona a concentraciones normales de CO2. Esto es 330 partes por millón, que es lo que está el CO2 en la atmósfera. Cuando baja ligeramente la concentración de CO2, acuérdense que en la reacción luminosa de la fotosíntesis se produce oxígeno, ¿sí? Entonces, si por falta de agua hay un cierre parcial de estoma en estos 3 cultivos C3, se reduce la concentración de CO2 porque hay un cierre parcial de estomas, pero a la vez se incrementa la concentración de oxígeno porque las reacciones luminosas siguen dándose. Y entonces la rubisco cambia de carboxilasa a oxidasa, ¿sí? Y empieza a ocurrir el denominado proceso de fotorrespiración, en donde se reduce la absorción de CO2 y se empieza a consumir el CO2 previamente fijado como materia seca. Y entonces eso reduce el envío de fotoasimilados a los órganos de interés económico, ¿sí? Eso explica por qué el maíz tiene esta respuesta, ¿sí? En que a mayor número de grano, ¿sí? Hay mayor rendimiento. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos fotorrespiración. Aquí a baja concentración de CO2 sigue haciéndose fotosíntesis, pero no hay fotorrespiración, porque la enzima no es afín al CO2. En cambio, la rubisco sí es afín al CO2 y ocurre fotorrespiración cuando baja la concentración de CO2 por cierre parcial de estoma debido a falta de humedad o exceso de viento. Entonces, por eso es que tenemos una correlación alta aquí. En girasol, por el tamaño de hoja, ¿sí?, que tiene,
tenemos una correlación más altita aquí, aquí también, pero vean que en el caso de soya es baja. ¿Sí? En general, tenemos asociación de rendimiento, ¿sí? Con el número de granos, en general. Pero la respuesta del maíz es todavía más admirable por esa característica de ser una planta C4. Conclusión de aquí, ¿sí? El rendimiento sí está asociado con el número de grano, pero es mayor en planta C4 como el maíz. Si tuviéramos sorgo aquí, a lo mejor veríamos lo mismo. Si tuviésemos aquí amaranto, también, ¿sí? Etcétera. Respuesta del rendimiento al peso de grano. Vean aquí la diferencia. Aquí voy a buscar la participación de ustedes para que interpreten esta gráfica. ¿Qué pueden sacar ustedes de esta gráfica, chicos? Es para los mismos cultivos, trigo, soya, girasol y maíz. Pero ¿qué me pueden decir? Aquí está el rendimiento y aquí está el número de grano, peso de grano, perdón. Peso de grano. El otro era el número de granos y este es el peso del grano. Regreso al anterior para que, miren, este es el número de granos de 0 hasta 25,000 en el caso de trigo, ¿sí? Y aquí va desde 0 hasta 3,500. Y aquí va desde 2,000 hasta 12,000, caso de girasol. Y aquí va desde 1,000 hasta 5,000 granos por metro cuadrado. ¿Sí? En los 4 casos hay correlación, ¿sí? Entre el rendimiento y el número de granos, aunque en el caso del maíz es la más alta, por lo que ya les expliqué, ¿sí? Y es más baja en soya, ¿sí? Porque en soya, digo eso, además de ser una planta C3, ¿sí? Eh, el peso o el número de granos también se asocia con el peso de grano, como vamos a ver por acá. Entonces, ahora ustedes ¿qué conclusión sacan de ahí, chicos? No se me amontonen. Pues que por lo general, profe, cuando el peso del grano es mayor, también los rendimientos aumentan, pero ahí la R es más baja que en el otro caso. Ajá. ¿Y qué observan del maíz? Son correlaciones bien bajas, ¿eh? Miren, 10,17, 0,39, 0,36, ¿sí? Y en el caso del maíz, 0,65. A ver, ¿quién más? ¿Quién da más? Me regreso al anterior, véanla. Vean que aquí sí hay una marcada correlación, ¿sí? Aunque algunos más bajo, otros más bajo, pero siempre hay una tendencia bien marcada. ¿Qué pasa con esta otra? ¿Qué me pueden decir, jóvenes?
Que no se les ocurre nada. Pues sería que el peso del grano realmente no es tan influyente en los rendimientos a comparación del número de granos, por lo que Ándele. podríamos encaminar la producción más a número que a peso del mismo grano. Así es, más que número. Pero en el caso del maíz, ¿cuál sería la observación? Fíjense, el manejo para el rendimiento, por ejemplo, en este caso de trigo, lo enfocaría a los dos, al peso del grano y al número de grano, o lo enfocaría más hacia el número de grano. Número de grano. Número de grano, exactamente. Lo mismo haría yo aquí con el caso de la soya. ¿Sí? ¿Sí? Pero en el caso del maíz, Ahí también bueno, y sí se consideraría el peso del grano. los dos, ¿verdad? Los dos sería número de grano y peso del grano. Por eso el éxito en el maíz, compañeros, por eso el éxito. O sea, porque este señor de Jalisco le digo, se fue a China, allá le dieron todo el apoyo, ahora regresó a México con el objetivo de obtener 40 toneladas por hectárea de maíz, ¿sí? Pero porque el maíz sí está respondiendo a un manejo que me dé más granos por metro cuadrado y de más peso, ¿sí? Y de más peso. Sí, la tapiscan para el caso del maíz. Sí, ojalá tuviéramos más datos para otros cultivos básicos como estos, ¿sí? Eh, por ejemplo, en este caso del girasol, yo trabajo girasol. Yo he trabajado básicamente con número de granos por metro cuadrado o por capítulos. Número de capítulos por metro cuadrado y número de granos por capítulo. O número de granos también por metro cuadrado. ¿Sí? Obviamente también me interesa el peso del grano. Entonces yo lo mido como peso de 100 semillas. Peso de 100 semillas. Y yo ya sé que las que tengan 70 gramos, 7 gramos por 100 semillas, algo así, pues hasta ahí voy a llegar, ya no aspiro a tener más, ¿sí? Ya no aspiro a tener más. Sería perder tiempo aquí. Y acá es contraproducente trabajar peso, porque el peso de grano me da el tamaño de grano, ¿me entienden? Tamaño de grano. Entonces aquí tengo miligramos, en el caso de la soya, serían 10 gramos aquí por 100 semillas, 15 gramos por 100 semillas y 20 gramos por 100 semillas, 5 gramos por 10 semillas, ¿sí? Aquí no solamente no es bueno trabajar para mayor tamaño de grano, ¿sí? ¿Por qué? Porque la soya es muy sensible al daño mecánico. Y entre más grande sea la semilla, mayor daño mecánico tengo al momento de la trilla, ¿sí? Entonces, el daño mecánico a veces ni se ve, ¿eh? Tienes que hacer una prueba de Clorox, sumergir ahí durante 1 minuto la semilla y toda la que se le haga así como ampolla, esa tuvo daño mecánico. Esto es por el paso a través del sistema de trilla entre el cóncavo y cilindro, la velocidad del cilindro y la apertura del cóncavo cilindro es lo que genera, y el contenido de humedad del grano es lo que genera el daño mecánico. Entonces, entre más grande tenga, ¿sí? Más posibilidad de daño mecánico. Semillas de 10 a 15 gramos, ¿sí? Por 100 semillas,
pues es la condición ideal para evitar daño mecánico y tener buenos rendimientos. Entonces, ya depende del cultivo que ustedes vayan a trabajar, ¿sí? Va a ser esto, si voy a trabajar tamaño de grano, o número de grano, perdón, y el peso o tamaño del grano. En el caso del maíz se lo está diciendo clarito, clarito, que no tengo problemas, ¿sí? No tengo problemas, miren, aquí cómo responde al número de granos con una correlación de 0.86, ¿sí? Acá no, 0.64, aunque es positiva también, no. Y acá 0.78 sí tengo una respuesta al número de granos, ¿sí? También tengo una buena respuesta en el caso del girasol al número de granos, pero cuando yo lo veo al peso, al tamaño del grano, ya no se me expresa lo mismo. Vean aquí cómo se baja 0.17, ¿sí? Aquí 0.36, 0.39, y aquí el único que tiene una buena respuesta es el maíz. Esto se lo voy a preguntar en el examen, a ver si es cierto que lo entendieron, ¿eh? Relación entre componentes, peso del grano y número de granos. A ver un valiente que me explique ahora estas gráficas. A ver, chicos, no se duerman, hombre. Pues aquí sería que mientras menor número de granos, el peso es mayor. Y aquí abajo tienes el número de granos y aquí tienes el peso del grano. A ver, en el caso del trigo, ¿cómo dice usted? Pues, bueno, en este caso, mientras vamos aumentando el número de granos, van pesando menos. Supongo que Exactamente. porque su llenado pues se va distribuyendo a más granos y entonces se llenan menos. ¿Podría ser? Podría ser, podría ser. Pero vean cómo se comporta el rendimiento, ¿sí? 6 toneladas por hectárea, en otro caso 4 toneladas por hectárea, ¿sí? Y en la de 2 toneladas por hectárea. Fíjense, los bajos rendimientos, ¿a qué se van a asociar de estos dos componentes? Un bajo rendimiento se va a asociar a un menor número de granos y ¿a qué? Ese es el peso o el tamaño del grano. ¿Mm? Se los digo. En el caso del trigo, un bajo rendimiento se va a asociar a un menor número de granos por metro cuadrado y a un menor peso del grano. ¿Está claro? En cambio, el alto rendimiento, en el caso mismo del trigo, se asocia ¿a qué? A un mayor número de granos, aquí está, ¿sí? Y también granos de mayor peso. Acuérdense de la correlación, ¿no? En el caso de la soya, ¿qué pasa? Una tonelada por hectárea, ¿a qué se asocia? Igual a un menor número de granos y un peso menor también. Y casi todo, tanto el alto de 3 y 5 toneladas, casi todo está asociado aquí. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Casi todo está aquí. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Número de granos, ¿bajo o alto? Tenemos desde 500 hasta 4000. Por lo tanto, el 2500 granos promedios, ¿cómo lo interpretan? ¿Como bajo, medio o alto número de granos?
¿Lo podríamos considerar como medio, profesor? Medio, perfecto, compañera. Y en cuanto al tamaño, vea lo que les decía yo. Aquí está, el tamaño va de 14, que sería en miligramos, o en gramos por 100 semillas serían 14 a 16 gramos por semilla, por 100 semillas, el tamaño del grano que también está asociado básicamente con buenos o altos rendimientos de soya. Uno esperaría que el buen rendimiento estaría aquí en 20, a mayor tamaño de semilla y mayor número de semillas, pero no ocurre eso, ¿verdad? Ahora, en el caso de girasoles, ¿cómo lo ven? Aquí está el girasol, de 2000 hasta 12,000 granos por metro cuadrado, y aquí está el tamaño de semilla o el peso del semilla, ¿sí? Aquí está el rendimiento en toneladas, 3, 2 y 1 tonelada por hectárea. Entonces, ¿con qué se asocia el alto rendimiento y con qué se asocia el bajo rendimiento? Profe, sería en cuestión de la cantidad de, bueno, el número de granos en girasol, puesto que el Ajá, peso del grano es más, bueno, un poco más bajo que a diferencia de los otros. ajá. Sí, aquí está, mire, aquí está el tamaño o el peso del grano, ¿no? Que va desde 10 miligramos hasta 60 miligramos, ¿sí? Entonces, si me ubico aquí, anda más o menos en los 30 miligramos, ¿va? Aquí. Profe, ¿no es en la segunda columna donde empieza desde cero y termina en Ah, 40? sí, sí, 5, 10, 15, 20, 25 miligramos, ¿no? Perdón. ¿Sí? Y sería entre los 400, de entre los 4,000, ¿sí? Y 5,000 granos por metro cuadrado, se asociaría aquí el bajo rendimiento. Y el alto rendimiento que se vendría desde acá, bueno, aquí no hay, pero bueno, nos da idea más o menos. Aquí está el alto, aquí rendimiento alto se asociaría con este número de granos, ¿sí? Más o menos alrededor de unos 7,000 granos por metro cuadrado y pesos aproximadamente de 40. Le digo que yo selecciono de 70, ¿sí? 70 miligramos. 70 miligramos aquí. Pero aquí nos da 40, 50 miligramos y 7,000 granos por metro. Digamos que ahí está la relación entre los dos componentes. Y en el caso del maíz, a ver, fíjense, 12 toneladas, 7 toneladas, 3 toneladas y 1 tonelada. En el caso del maíz. Acuérdense que ahí sí tenemos una alta correlación entre el número de granos con el rendimiento y con el peso del grano. ¿Qué conclusión sacan ustedes? ¿Mm? Acuérdense que este investigador de Jalisco, que le digo que se fue a China, ya le dieron todo el apoyo y ahora regresa a México con la meta no de 12 toneladas. Él está hablando de 40 toneladas, ya obtuvieron 38 toneladas de maíz. Entonces, ¿qué está manejando él? Fíjense, si está manejando densidades de siembra, más de 120,000 plantas por hectárea, y cada planta con 2 o 3 mazorcas, ¿sí? Entonces está hablando de más número de semillas por metro cuadrado, ¿no?
pero a la vez, como hay correlación entre el peso del grano también, ¿sí? Entonces, obviamente, vamos a tener más número de semillas por hectárea y también de mayor peso. ¿Eh? Eso es lo que nos indica esta gráfica. Sin embargo, aquí lo que observamos nosotros, ¿sí? Es que el alto rendimiento más o menos se está asociando con un número de 3,000 granos, ¿sí? Aproximadamente aquí, 3,000 granos con un peso de 40, ¿qué dice? Miligramos, ¿no? O de 40 gramos por 100 semillas. ¿Alguien quiere agregar más? Sin miedo, muchachos. Total, pues si nos equivocamos, pues nos equivocamos. Es de humanos. ¿Sí están entendiendo estas gráficas o no? ¿Eh? ¿Sí le están entendiendo, muchachos? Sí, profe. Bueno, porque los veo muy calladitos. ¿O no quieren participar, pues? Profe, en el rendimiento por hectárea de 1 tonelada por hectárea y la de 3, se podría mencionar que, bueno, a ver, no sé si estoy bien o estoy mal, que existe una relación, pero que en realidad no aumenta como en las otras dos, en las 7 y en las 12 toneladas, puesto que el número de granos es bueno, aumenta, pero creo que el peso en ellos es similar. A ver, otra vez, dígame. Sí, que digamos, no hay un aumento en el peso entre la primera, en 1 tonelada por hectárea, y en la tercera. Ujú. Pero, o sea, sí hay aumento en el número de granos, pero no en el aumento en el Perfecto. peso. ¿A qué se deberá, profe? Esa es una buena observación, ¿sí? Hay un aumento en el número de granos, pero no hay un aumento en el peso del grano. Eso es lo que usted me está diciendo, ¿ah? Sí, profe. A ver, de acuerdo a lo que yo le expliqué cuando le dije la diferencia, que esta es una C4 y estas son C3, ¿cómo usted explicaría este comportamiento? Fíjese cómo se dispara aquí el número de granos sacar para arriba a partir de 7 y 12 toneladas. ¿Cómo se dispara aquí? Número de granos y peso del grano, ¿sí? Y en los bajos rendimientos, 3 y 1 tonelada, sí, como usted lo observa, ¿sí? Aquí en 1 tonelada son menos número de grano con menor peso. Aquí hay mayor, en las 3 toneladas hay mayor número de granos, pero tampoco hay un aumento de peso. Ahí la pregunta es, ¿cómo lo explica usted con base en lo que le expliqué de plantas C3, C4? Las plantas C4 tienen la capacidad de aprovechar la máxima radiación que puedan interceptar, ¿sí? Son capaces de aprovechar. Entonces, si nosotros manejamos densidad de siembra, que es lo que está haciendo el señor de Jalisco que les digo, ¿sí? Está haciendo
un aprovechamiento en términos de arreglo en el terreno, esto es meter doble hilera de plantas con manguera en medio, sistema de riego por goteo, ¿sí? Pero con doble hilera de planta, eso implica también meter más plantas por metro lineal, pero ya con las características que yo les comentaba, menor número de hojas, espiguitas más pequeñas, posición de la hoja más aguda respecto al tallo, el ángulo, altura de planta menor, etc. Entonces, con eso están aprovechando al máximo la radiación solar. Eso implica mayor producción de fotoasimilados. Y esa mayor producción de fotoasimilado que me permite tener mayor número de granos por metro cuadrado y a su vez grano de más peso para obtener estos rendimientos. ¿Sí? Ojalá tuviéramos acceso a los datos de este señor y que pudiese poner aquí ahora, ¿sí? El rendimiento de 35, 38 toneladas por acá, para ver cómo se está comportando el número de granos por metro cuadrado y el peso del grano, ¿sí? Pero este salto que se da de aquí a acá es justamente eso que le estoy comentando, de diseñar una estrategia para aprovechar al máximo la radiación solar, ¿sí? Y canalizar los fotoasimilados al órgano de interés económico, que en este caso es el grano. ¿Alguien más? No sé, esta chica. Sí, profe, ya me quedó claro. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Lo importante es que esa es la creatividad de un fitotecnista, ¿eh? Y cuando uno hace su tesis profesional y elabora gráficas aquí, me ha pasado aquí con muchachos que traen su tesis, por ejemplo, análisis de crecimiento en respuesta a la aplicación de nitrógeno, de agua, curvas de crecimiento con base en la fecha de siembra, ¿sí? Obviamente ya cambió temperatura, radiación, etcétera, y se comportan de forma diferente. Entonces, bueno, ahora interpreta las curvas. ¿Por qué pasó eso? ¿Sí? ¿Qué te está diciendo la planta si la sembraste 15 días antes, 15 días después, le pusiste agua, no le pusiste agua, le pusiste nutrición, no le pusiste nutrición, etcétera? Ese es el ejercicio que hicimos el año pasado en las siembras con el curso de fisiotecnia, que más o menos interpretaran estas cositas. Ahora no tenemos eso, pero pues estas grafiquitas me cayeron así como anillo al dedo. ¿Sí? Bueno, espero que todos estén como usted, así, alerta, viendo qué pasa con esas curvas. Bueno, aquí dice una mirada a través de numerosas especies. Peso del grano, miligramo equivalente de glucosa por semilla, y el número de semillas por metro cuadrado. ¿Sí? Entonces vean esto. ¿Cómo se comporta el número de semillas por metro cuadrado? En general, ¿qué tengo? Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpe, ya son 12:30. Ya, ¿verdad? Bueno. Ok, déjeme pasar lista entonces, Hugo. Usted no se preocupe. Yo me divierto viendo estas curvas. ¿Qué le pasa al grupo? No lo veo participativo ahora, hombre. ¿Qué tienen? ¿Están distraídos? ¿Van a tener examen? ¿O qué pasa? Tal vez estrés porque tenemos al rato unas exposiciones. No se estresen, hombre. Tranquilos.
Tranquilos, yo tengo una práctica ahorita con los de fisiología vegetal y todavía no voy a cortar mis ramitas. ¿Mm? Ya tengo el material aquí, pero todavía no he ido a cortar y hacer la una. Porque no quiero que se me deshidraten, que estén ahí en la planta hasta que la vaya a cortar y las traiga para el laboratorio. Ok, chicos, entonces nos vemos el martes a la hora de prácticas, ¿no? Sí, profe. Cuídense mucho y no se estresen. No se estresen, tranquilos. Todo tiene solución en esta vida, menos no morirse. ¿Sí? Así que, pues ya lo que no pudieron hacer, pues ya no lo hicieron. Hasta lo vendieron. Ánimo. Nos vemos, chicos. Hasta luego, profe. Hasta luego, Cuídense. profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Ándele, cuídense mucho.